Buen día, mi nombre es Luis Ángel Rosales Gamboni. El día de hoy vamos a hacer una conferencia sobre la hipoteca y las garantías mobiliarias que entran en los temas de derechos reales. El Código Civil de Guatemala, desde el artículo 822, pero específicamente desde el, desde el concepto, digamos, que está en el 822, nos explica que la hipoteca es un derecho real de garantía que recae sobre los bienes muebles, pero sobre los bienes inmuebles, casas, digamos, terrenos, edificios, fincas, para poder asegurar el cumplimiento de una obligación, generalmente de un crédito o de un préstamo. Las características principales de esto es que principalmente es un derecho real. El acreedor hipotecario tiene un derecho sobre el bien, pero no solo contra la persona del deudor. Recae sobre inmuebles y no puede hipotecarse un bien mueble. Esta no tiene disposición, el deudor sigue teniendo el bien, o sea, vive en la casa, usa el terreno, sigue disfrutando de los frutos de ese terreno, sin embargo, este está hipotecado, ¿verdad? Es básicamente una garantía de pago. Debe inscribirse en el Registro General de Propiedad para poder hacer válida los efectos a terceros y preferencias. En caso de ejecución, el acreedor, el acreedor hipotecario tiene derecho a cobrar primero con el valor del inmueble. Como ya lo habían explicado en clase, esta persona que fue la que prestó el dinero o la entidad que prestó el dinero tiene derecho de cobrar antes que todo, ¿verdad? Por ejemplo, si un banco presta 200,000 quetzales a una persona para comprar una casa, para poder garantizar el pago, se hipoteca la casa. Si la persona no paga, el banco puede ejecutar la hipoteca y vender el inmueble para poder recuperar su dinero. O sea, básicamente es una garantía. Eh, Esto fundamentándonos en las garantías mobiliarias, que ahora vamos a ver en un momento, del decreto 51-2007 de la República de Guatemala. Las garantías mobiliarias fundamentalmente es un derecho real también que recae sobre los bienes muebles, vehículos, maquinarias, inventarios, cuentas por cobrar, dineros en cuentas, marcas, acciones o incluso bienes intangibles para asegurar el cumplimiento de una obligación. Esta obligación, pues ahora moderniza el sistema de garantías permitiendo que cualquier tipo de bien mueble, incluso los frutos o cosas intangibles, puedan servir como garantía sin necesidad de entregar el bien. En este caso hay flexibilidad porque puede recaer sobre bienes muebles, corporales o incorporales como derechos de autor, patentes o cuentas bancarias. También ya lo habían explicado en clase. Sin disposición, o sea, no se lo quitan. El deudor puede seguir usando el bien, o sea, por ejemplo, como ya lo habíamos explicado con la hipoteca, ¿verdad? Pero este es una garantía, ¿verdad? Una garantía de pago. Debe de estar inscrito de manera electrónica en el registro de garantías mobiliarias administrado por el Ministerio de Economía. Esta es de una ejecución rápida y si el deudor incumple, el acreedor puede ejecutar la garantía sin un juicio largo, sin un juicio extenso, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona necesita un préstamo para comprar una maquinaria, entrega esa maquinaria como garantía mobiliaria, pero puede seguir usándola para poder producir si no paga. El acreedor básicamente puede reclamar la maquinaria según el procedimiento simplificado del decreto 51-2007. Vamos a iniciar con la exposición después de esta breve explicación, ¿verdad? De lo que viene más adelante. Comenzamos con el artículo 822, que básicamente es el concepto de la hipoteca. Y literalmente, y cito, dice que la hipoteca es un derecho real que grava el bien inmueble para poder garantizar el cumplimiento de una obligación. Es una forma, básicamente, como hacíamos la anotación en clase, es una forma de garantía real y eh, esta se sobrepone sobre el bien. Esta garantía se utiliza como protección al acreedor, ¿verdad? O sea, a quien obtiene la hipoteca. No hay saldo insoluto. Me pareció interesante el 823. Recordemos que terminamos hasta el 879. La hipoteca afecta únicamente bienes sobre el que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Eh, la garantía cubre el 100% de la deuda.
Si el terreno, por ejemplo, valía 80,000, pero si me dieron 100,000, ese el saldo es insoluto, o sea, ahí está cubierto completamente por la garantía. Regularmente no lo hacen los bancos, puesto que tienen una persona que va a valorar este bien mueble, ¿verdad? Este bien inmueble. Después vamos al 824. Derechos del acreedor. Yo me tomé el atrevimiento de hacer algunas anotaciones, ¿verdad? Y el derecho del acreedor está reformado. La constitución de la hipoteca del derecho da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. El acreedor puede vender judicialmente si la deuda no se cumple, ¿verdad? Derecho del acreedor hipotecario. Indivisibilidad de la hipoteca en el 825. Dice que la hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada aunque se reduzca la obligación. O sea, si se paga la deuda de la hipoteca, esta ya no está vigente, ¿verdad? En el 830, si pues vamos al 830. Extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras, a los nuevos edificios del propietario que construya, a los nuevos pisos que levante sobre el edificio hipotecado. Esto quiere decir que se amplía la cobertura de la garantía, protegiendo al acreedor frente a valoraciones o indemnizaciones de servidumbres. A los nuevos edificios, ya habíamos dicho, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidos o debidas por el propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, y a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Cualquier construcción que se haga es garantía para el acreedor, puesto que está hipotecada siempre que el pago no sea consumado, ¿verdad? Pago de las indemnizaciones. Cuando el inmueble hipotecado es expropiado por el Estado o sufre daños y se paga una indemnización, los acreedores hipotecarios tienen el derecho a cobrar su dinero de esa indemnización. Si la propiedad fue destruida, por ejemplo, por un incendio, la hipoteca sigue existiendo sobre lo que quede del inmueble y además el dinero del seguro también queda comprometido para poder pagar la deuda. El hecho de que el inmueble se destruya y que como regularmente está asegurado, entonces el pago de ese seguro va justamente para el pago de la hipoteca. Si hay varios acreedores hipotecarios, eso también es interesante, si hay varios acreedores hipotecarios o del seguro, no se entrega directamente a ninguno, sino que se deposita al juzgado y luego el juez es quien debe repartirlo, respetando el orden de preferencia de cada acreedor que tiene según su hipoteca. Una vez los acreedores reciben el dinero de ese monto que ingresa, o sea que pueden haber varias hipotecas, ¿verdad? Pero el primero es el que tiene preeminencia sobre los demás, ¿verdad? ¿Quién puede hipotecar? Según el artículo 835, solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. O sea, la posesión no se puede, ¿verdad? La posesión no se puede hipotecar. En el artículo 838, bienes que no pueden hipotecarse, inmuebles destinados al patrimonio de la familia o bienes recibidos por herencia, legado o donación con condición. Hipoteca de edificio sobre suelo ajeno. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en suelo ajeno no afecta a los derechos del propietario del suelo, ¿verdad? Esto está en el 839. El derecho de superficie. No se puede hipotecar un inmueble protegido como patrimonio familiar, ¿verdad? En el 840, edificios en propiedad horizontal. Los edificios de propiedad horizontal, como ya bien lo dice el artículo, es el edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal que puede hipotecarse en su totalidad por resolución unánime, o sea que todos los propietarios estén de acuerdo, o separadamente por el dueño del piso o finca independiente. En este caso, como ya dijimos, que puede ser
por apartamento, por piso, por habitación, ¿verdad? Entonces, pueden ser todos o puede ser individualmente. ¿Qué sucede cuando uno de estos inmuebles, por ejemplo, se destruye por terremoto, por incendio? Igual, el seguro va al acreedor de la hipoteca. En el 844 vamos a ver los intereses sobre el capital que asegura la hipoteca. El 844 básicamente dice que la hipoteca está constituida en garantía de una obligación que devengue intereses. No asegurará con perjuicio de tercero, sino los intereses de las dos últimas anulidades y los casos en que se causen de que se anote la ejecución. En este caso, el 844 nos dice que el acreedor sigue protegido, pero sin abusar del derecho de hipoteca. Solo es acreedor en los últimos 2 años de intereses, ¿verdad? Cancelación de gravamen en caso de remate. Eso estamos en el 846. En el caso de esto, si un terreno rematado por el banco queda libre de hipoteca registrada después de la principal. Vamos a leer, dice, los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematarla o al adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pesaren y también de los demás gravámenes inscritos y anotaciones inscritas con posteridad a la inscripción de la hipoteca, o sea, el motivo de la ejecución. En este caso ya no existe hipoteca, ya queda libre de toda hipoteca, ¿verdad? Por eso digo, un terreno rematado por el banco queda libre de hipotecas registradas después de la principal, ¿verdad? También tiene derecho el rematario o adjudicatario a que se cancelen las hipotecas anteriores siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pago, si ya hubieran transcurrido los plazos. En el artículo 848, los bienes inmuebles rematados en virtud de la ejecución no hipotecaria pasarán al adquiriente con los gravámenes o anotaciones y las limitaciones inscritas con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo. O sea, un propietario, una propiedad se vende, pero mantiene la hipoteca previa al embargo. Derecho de tanteo en el remate. Ya el derecho de tanteo lo vimos a inicios del semestre. Dice que después de que los comuneros, o sea, los acreedores hipotecarios, den por su orden, tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciere, pagos con el precio que obtengan el remate, ¿verdad? El derecho de tanteo. O sea, si yo hipotequé mi parte, pero están mis hermanos, o sea, y ese es por copropiedad, entonces mis hermanos tienen derecho preferente sobre ese bien inmueble. En el artículo 850, derecho de tanteo en el remate, siempre el precio que se obtenga en la venta judicial de los bienes grabados se pagarán, o sea, los gastos de rigurosa conservación que hayan autorizado el juez y la deuda por contribuciones de la finca o fincas, que básicamente es el objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años. Tercero, la deuda por seguros vigentes de la finca o finca rematada. Los grados de procedimiento como ejecutivo, comprendiendo honorarios del abogado, procurador, depositario, interventor, expertos regulados conforme a la ley, ¿verdad? Los acreedores hipotecarios o subhipotecarios, prendarios conforme el lugar de preferencia legal en sus títulos. En el 851 dice que si hubiera varias personas en las ejecuciones, los pagos se van a regir bajo el artículo anterior, o sea, bajo el orden de preferencia, ¿verdad? ¿Qué es la subhipoteca? En el 852 decimos que la hipoteca es el crédito garantizado con hipoteca que puede subhipotecarse en todo o en parte llenándose de formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. O sea, este permite garantizar créditos derivados del principal manteniendo la formalidad y la publicidad y evita conflictos entre acreedores y asegura el cumplimiento ordenado. Eso es lo que nos quiere dar a entender el 856. Extinción de la hipoteca. Naturalmente,
que cuando se exige que la obligación principal, o sea, cuando se extiende la hipoteca, y esto es lo que sucede cuando se paga el monto del crédito, o sea, cuando termino de pagar mi crédito, la hipoteca vence, ¿verdad? Pero mientras tanto el gravamen pesa sobre la totalidad de la cosa, mientras todavía no se pague la totalidad de la deuda, el gravamen sigue existiendo. Por causas directas que se refieren tanto al fin de la hipoteca como a la obligación y como derecho real, y estas son por emisión de la hipoteca, padecimiento o destrucción del bien hipotecado, por prescripción según el artículo 856, por extinción del derecho real del objeto de gravamen, por consolidación, por expropiación. Toda cancelación de una hipoteca exige escritura pública e inscripción en el asiento de cancelación del respectivo folio, matrícula inmobiliaria. ¿Qué son las cédulas hipotecarias? Y justamente era lo que yo planteaba en clase el día, hace 2 sábados. Y decimos que las cédulas, por lo que nos establece el artículo 860, y está reformado por el artículo 45 del decreto ley número 218, puede constituirse como hipoteca para poder garantizar un crédito por cédula sin que sea necesario que haya acreedor y emitirse las cédulas en favor del mismo dueño del inmueble. Pero, ¿qué son las cédulas? Básicamente son documentos que me dan la potestad de poder tener o dárselos a alguien en virtud de un beneficio para mí, ¿verdad? La cédula garantiza y tiene garantía absoluta. El dueño prepara su propiedad para que pueda usarse fácilmente en el futuro, ¿verdad? La cédula hipotecaria es un título de crédito que presenta una deuda y garantiza con una hipoteca sobre un bien inmueble, es decir, es un documento que certifica que existe un préstamo otorgado y que este préstamo está respaldado por una propiedad específica, como una casa, un terreno, un edificio, ¿verdad? Un apartamento, una habitación. Y quien posee la cédula hipotecaria tiene el derecho de cobrar ese crédito, ¿verdad? Ya sea el deudor o si éste no paga mediante la ejecución de la hipoteca, ¿verdad? En el artículo 865, la hipoteca de las cédulas se hará constar en escritura pública. Esto es muy importante porque nos está diciendo el código, estamos leyendo en el Código Civil que sí o sí las hipotecas se deben de registrar en escritura pública, ¿verdad? La hipoteca de cédula se hará constar en escritura pública que deberá contener los requisitos siguientes: el monto del crédito presentado por cédulas y el monto de cada serie, si se emitieron varias. 2. El valor y el número de las cédulas que se emiten y la serie a la que pertenecen. 3. El tipo de intereses y el tipo de tiempo, lugar de pago. 4. Los plazos de pago o los pagos sucesivos en caso de que estas amortizaciones sean graduales. 5. Identificación de la finca o fincas hipotecadas y expresión del monto avalúo practicado. 6. Designación de persona o institución que como agente financiero esté encargado de servicio de la deuda, pago de intereses, comisiones y amortizaciones, que yo interpreto que básicamente hay entidades aparte del banco, o sea, el banco puede vender esa hipoteca y hay empresas que las cobran, ¿verdad? El nombre de la persona, la institución a cuyo favor se hace la emisión, en el caso de que no hubiera el portador y el propio otorgante si fuera a su favor. La especificación de las emisiones anteriores si las hubiere, ¿verdad? Bueno, requisito de la cédula de los bonos en el 868. Requisitos: número de orden e indicación de la serie a la que pertenecen, un resumen de las disposiciones pertinentes de la escritura en que se constituye, el número de cupones y sus respectivos vencimientos, del lugar y fecha de la emisión de las cédulas, firma del agente financiero, firma del otorgante de la hipoteca y firma y sello registrador de la propiedad, conformación de las cédulas, y el monto de la cédula solo puede tener como límite el 75% del monto total del inmueble, ¿verdad? Esto es lo que nos establece el artículo 868. El 878, ya casi llegando al fin de la hipoteca y casi llegando al inicio de las garantías de mobiliarias. En el artículo 78, la hipoteca
de cédula se cancelará por uno de los medios siguientes: por escritura pública otorgada por el emisor o por el intermediario, si lo hubiere. Con el testimonio deberán presentarse en el registro las cédulas a las que se refiere la cancelación o la constancia de consignación por las cédulas y los cupones no presentados. 2. Por solicitud escrita del registro acompañado las cédulas o constancia de un depósito en su caso, y por sentencia firme. El 879 este artículo está reformado por el artículo 55, decreto ley número 218. Las disposiciones de la hipoteca común son aplicables para la hipoteca de cédulas siempre que no contraríen lo dispuesto en este capítulo. Después venía básicamente la prenda común. Sin embargo, vamos a pasarnos directamente a la ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? En este caso, los tratados dice que esta fue creada, o sea, esta hipoteca por medio de tratado para la creación e implementación de la hipoteca centroamericana entre las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. En el primer artículo del tratado relacionado se encuentra lo siguiente: el objetivo de la naturaleza. El presente tratado tiene como objetivo crear la hipoteca centroamericana y su marco jurídico como instrumento de garantía para las operaciones de mutuo y crédito que se realicen en más de uno de los estados parte en razón de la situación del inmueble, del domicilio del garante hipotecario o del domicilio del acreedor hipotecario. Para su operatividad, los estados parte convienen homologar a través de este tratado los requisitos de fondo y forma, los procedimientos de constitución, la inscripción, la ejecución de las mismas, así como los efectos derivados de estos actos. Como se identifica en este artículo, lo que se busca es la seguridad jurídica de las operaciones que lleven consigo la garantía hipotecaria. O sea, esto lleva a no limitar territorialmente su constitución, ¿verdad? En el caso también de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Constitución no regula directamente la hipoteca, pero sí establece los principios fundamentales que la respaldan, asegurando que los propietarios puedan disponer de sus bienes de manera segura y que sus derechos sean respetados. Esto garantiza que los contratos hipotecarios y los gravámenes de los bienes inmuebles tengan validez constitucional, ofreciendo seguridad jurídica, ¿verdad? Y también protección a la persona que presta y a la persona beneficiada, ¿verdad? O sea, para el beneficiario como para el deudor. El Código Civil de nuestro país, encontramos definida la hipoteca dentro de nuestra legislación, por lo que hacemos referencia en el Código Civil en el artículo 148, el 822, en un concepto, o sea, básicamente el concepto de la hipoteca que ya lo habíamos leído. La hipoteca es un derecho real que asegura un bien inmueble para poder garantizar el cumplimiento de una obligación, y esta definición es bastante apegada a muchas de las que se desarrollan en el apartado respectivo, pero siendo esta su sentido literal únicamente admisible sobre los bienes inmuebles. Por otra parte, un aspecto importante de la hipoteca guatemalteca es que se acople a toda la doctrina y que desarrolle todo lo jurídicamente permitido, ¿verdad? La hipoteca guatemalteca es básicamente un derecho real, ¿verdad? Que establece el Código Civil y que ya no lo explican en el 824. Derecho del acreedor hipotecario, la constitución de la hipoteca, el derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo un pacto de adjudicación en pago que pueda constituirse la hipoteca. Leyes especiales. En caso de la ley especial, está el registro de la propiedad del inmueble que regula la inscripción, la publicidad y la seguridad jurídica de todos los actos y derechos sobre bienes inmuebles, incluyendo las hipotecas. Toda la hipoteca debe constar de escritura pública, como ya lo habíamos dicho, y registrarse para poder ser oponible frente a terceros, garantizando a los acreedores y compradores que puedan conocer la existencia de gravamen sobre el inmueble.
La ley establece que los registros son públicos, ofreciendo transparencia, protección legal y jurídica para todas las partes involucradas. Además, esta regula la cancelación de la hipoteca que debe inscribirse en el registro una vez que la obligación se extingue. Ya dijimos en qué momento se extingue la hipoteca, ya sea por pago, sentencia judicial, consolidación o por cualquier otra causa que elimine el gravamen, o sea, la aseguranza de este bien. También podemos encontrar la ley de vivienda. En relación con la hipoteca, la ley menciona las cédulas hipotecarias como un instrumento financiero respaldado por créditos hipotecarios, permitiendo su transmisión y titularización para poder facilitar el acceso, el financiamiento. Y sin embargo, la ley no regula en detalle los aspectos específicos de la hipoteca, ya que estos están contemplados en el Código Civil de Guatemala, del 822 al 879. La ley de bancos financieros también establece disposiciones relacionadas con los instrumentos que respaldados por la hipoteca, como las cédulas hipotecarias, y la ley que permite a otros bancos adquirir créditos hipotecarios, emitir títulos y valores respaldados por estos créditos, asegurando así una garantía, ¿verdad? Jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia de la Cámara Civil, el recurso de casación del 268-2004. Con base a lo considerado, las leyes aplicables declara: 1. Se desestima el recurso de casación interpuesto por María Elena Ramos Hernández a través de un mandatario general con representación judicial, Neil Yuri Mariano Villatoro Ramos, contra la sentencia dictada y 23 de agosto de 2024 de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Y segundo, se condena a la recurrente el pago de las costas procesales causadas con motivo del presente recurso y se le impone una multa de 500 quetzales que deberá depositar a la tesorería del organismo judicial dentro del tercer día después de quedar firme la presente resolución. Con certificación de lo resuelto, devuélvase las actuaciones a su lugar de origen y notifíquese en caso de jurisprudencia, ¿verdad? Pasamos a las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias, básicamente su concepto nos dice que la garantía es el derecho real de garantizar o de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor, o sea, quien hipoteca, quien presta, ¿verdad? Quien da el dinero, garantizando para poder garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor, quien recibe, o de un tercero consistente de preferencias que le otorga el acreedor, garantizando para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía de la garantía mobiliaria y se constituye en forma en la que se establece la ley. Primero, sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados, sobre bienes inmuebles por incorporación o destino o sobre los derechos que recaen en los mismos. El concepto de garantía mobiliaria comprenderá además aquellos contratos, pactos, cláusulas comúnmente utilizados para poder garantizar obligaciones respecto a bienes muebles, tales como la venta con reserva, el dominio de los fideicomisos y las garantías, la prenda flotante de establecido comercial o de fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad en la presente ley. El deudor principal básicamente es la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada, quien puede ser o no la misma persona que el deudor garante. Deudor garante. La persona quien puede ser el deudor principal o un deudor tercero, que constituye una garantía mobiliaria conforme está en la ley, a favor del acreedor, garantizando así el cumplimiento de la obligación del deudor y principal. El deudor garante también incluirá a los cesionarios o adquirientes de las garantías mobiliarias fuera del recurso normal de los negocios. Acreedores garantizado. Las personas o personas en cuyo favor el deudor garante o por la ley se constituye una garantía mobiliaria con o sin posesión, ya sea en beneficio propio o de un tercero. Garantías posesorias. La garantía mobiliaria constituye sobre bienes cuya posesión es transmitida por el deudor garante, garantizando así a un tercero que éste le indique quienes conservarán dichos bienes en calidad de depósito, ¿verdad? En este caso, quienes van a guardar los bienes que se han ido, que están como en garantía. Por ejemplo, lo que sucede
en las casas de empeño, ¿verdad? Garantía sin transmisión de posesión o garantía sin posesión. La garantía mobiliaria constituida sobre bienes cuya posesión conservada el deudor garante, quien queda como depositario de los mismos, por lo que deberá inscribirse en el registro para poder surtir efecto ante terceros. Garantía mobiliaria prioritaria. Es una garantía otorgada a favor de un acreedor, incluyendo proveedores que financian la adquisición por parte del deudor de los bienes muebles corporales, de los cuales éste tiene completa prioridad. Bienes corporales, todo el tipo de bienes muebles físicos, incluyendo, entre otros, inventarios fijos o resolventes, equipos de toda naturaleza, accesorios fijos, títulos de crédito, títulos representativos de mercaderías, acciones o participantes en sociedades mercantiles emitidos en papel. Bienes incorporales, todo bien mueble que no sea corporal, incluyendo, entre otros, créditos, rentas, derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, una canción, por ejemplo, un poema, por ejemplo, un libro, ¿verdad? Bienes muebles en garantía. Cualquier mueble corporal o incorporal, incluyendo bienes muebles derivados que sirvan para poder garantizar el cumplimiento de la obligación de acuerdo con los términos del contrato de garantía. La garantía inmobiliaria sobre estos bienes se extiende sin necesidad de identificación o mención en el contrato de garantía o en el formulario de inscripción registral al derecho del acreedor garantizado a ser indemnizado por las pérdidas o daños no provenientes del uso normal de los bienes ocasionados a los mismos durante la vigencia de la garantía. O sea que si yo doy mi computadora como garantía, esta después del pago se me debe devolver tal cual yo la entregué, ¿verdad? Contrato de garantía. La ley establece que, salvo en el caso de garantías posesorias donde el acreedor recibe la posesión del bien, el contrato debe hacerse por escrito. Esto es indispensable porque para que tenga validez legal y pueda inscribirse en el registro de garantías mobiliarias, y que éste pueda darle publicidad y lo hace oponible frente a terceros. Este contrato no puede hacerse de forma libre e incompleta. La ley exige que contenga como mínimo la identificación de las partes, nombre, datos y capacidad de deudor principal y deudor garante y del acreedor garantizado, como quien dice, una persona que respalda al que está recibiendo el beneficio, ¿verdad? Descripción de la obligación garantizada, el monto de la deuda, plazo, intereses y condiciones. Bien o bienes dados en garantía deben de estar descritos de forma clara, indicando si son bienes muebles, corporales o incorporales y derivados. Alcance de la garantía puede cubrir capital, intereses, gastos legales e incluso daños o pérdidas del bien. Autorización para poder ejecutar la garantía. Muchas veces se incluye en el pacto de ejecución extrajudicial permitidos por esta ley. Registro de garantías mobiliarias. El artículo 40 establece que el registro de garantías mobiliarias dependiente del Ministerio de Economía tiene como objetivo inscribir y dar publicidad a la constitución y modificación, prórroga, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias. Este registro es público y electrónico, con mecanismos de seguridad para poder proteger la información de su función principal, y es hacer público el hecho que existe o se ha modificado una garantía sin certificar ni juzgar la validez de los documentos presentados. Es decir, el registro no verifica ni asume responsabilidad por los documentos falsos, inexactos o nulos, solo registra que se ha realizado una acción sobre la garantía. Además, en la base de los datos solo se incluyen la descripción general del documento que respalda la garantía. En el artículo 44 se establece que la vigencia de la inscripción, salvo que las partes acuerden otro plazo en el contrato de garantía, la inscripción en el registro tendrá vigencia por un plazo de 5 años, renovable por periodos de 3 años, conservando la fecha de prelación original. Procedimientos de subasta, venta directa, adjudicación y ejecución de garantías mobiliarias. En caso de cumplimiento de la obligación de incumplimiento de la obligación de la garantizada, el acreedor garantizado debe registrar en el registro de garantías mobiliarias su decisión de iniciar el procedimiento para subastar. Venta o adjudicación de los bienes en garantía, ya sea de forma derivada o pública, el acreedor y el deudor pueden acordar libremente, incluso después del cumplimiento, de que estos procedimientos se puedan realizar de manera privada, estableciendo las condiciones de subasta, venta, adjudicación, siempre que no se vulneren los derechos de terceros. Para casos específicos como bonos, prendas, certificados o depósitos de fideicomiso en garantías, la ejecución puede registrarse por leyes especiales correspondientes
registrando igualmente la ejecución en el registro de garantías mobiliarias. Además, sí es necesario tomar el control y desapoderar los bienes. El acreedor puede solicitar auxilio judicial, limitando únicamente para poder permitir dicho control y desapoderamiento para poder cumplir con el procedimiento pactado según el artículo 58 de la Ley de Garantías Mobiliarias. El juez competente conoce el procedimiento de subasta pública. Las ventas directas o adjudicaciones según el domicilio de las partes, los bienes regulan el contrato, los bienes y la regulación del contrato, perdón. La elección del acreedor o el acreedor presenta la solicitud con el contrato de garantía de inscripción en el registro, descripción de los bienes y plazo del cumplimiento si los bienes no están bajo control del acreedor. El juez puede ordenar medidas cautelares como inmovilización, secuestro, desapoderamiento, y si los bienes están bajo control del acreedor, se designa un notario que notifica al deudor y documenta y supervisa la subasta, la venta o adjudicación. El deudor tiene 10 días para poder presentar el pago. Transacción de la adjudicación de bienes o excepción de prescripción. Solo esta excepción puede apelarse si es que no se compra o no se le puede notificar. Se realiza un edicto en diarios oficiales y las adjudicaciones en cualquier remanente a favor del autor y se entrega ante el juez. El artículo 60 regula la venta directa de los bienes de garantía sin necesidad de subasta pública, salvo que el acreedor garantizado decida lo contrario. Si opta por la venta directa, esta se realiza sin intervención de notario y de la siguiente manera. Para títulos públicos, las acciones y valores negociables se venden o se pueden vender directamente mediante un agente corredor al precio de cotización vigente. Para bienes muebles con valor de mercado habitual, la venta se realiza en el precio de mercado o el valor determinado por un experto evaluador si se acuerda. Para créditos, el acreedor puede cobrarlos y ejecutarlos conforme lo dispuesto en la ley. Para créditos documentarios, títulos, valores, acciones o bonos, el acreedor puede ejercer todos los derechos inherentes a la posesión de esos bienes. Convenios internacionales. La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, aprobada en la Organización de los Estados Unidos, de Estados Americanos, la OEA en 2002. Esta ley fue un modelo que amplía el concepto de los bienes que pueden ser utilizados como garantía, incluyendo no solo los bienes muebles tangibles, sino que también los créditos y cuentas por cobrar y valores comerciales. Además, establece criterios completamente claros sobre la publicidad de las garantías, la prelación entre acreedores y la posibilidad de usar registros electrónicos, justamente como lo hace Guatemala, facilitando el acceso al crédito y la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. O sea, en esencia, la ley es un modelo que sirve completamente como referencia para que los países adoptemos, para que nuestra forma jurídica adopte como referencia el sistema de garantías modernas, seguras y eficientes, promoviendo la inversión, el financiamiento empresarial, público-privado, ¿verdad? Aunque la Constitución no regula directamente las garantías mobiliarias, otorga al Congreso la facultad de legislar sobre derechos reales, o sea, lo que ha permitido la creación de leyes en pro de las garantías mobiliarias para poder regular la figura jurídica de Guatemala. En el Código Civil, ya habíamos visto en el artículo 880 de prenda común, pero este es reemplazado por justamente la Ley de Garantías Mobiliarias, que es lo que estamos explicando en este momento, ¿verdad? En el Código Civil de Guatemala, las garantías sobre los bienes muebles se regulan principalmente a través de la figura de la prenda, definida como un derecho real sobre un bien mueble que se entrega como garantía para poder asegurar el cumplimiento de la obligación sin que se transfiera la propiedad del bien establecido, la constitución de la prenda, la entrega en el bien acreedor, la conservación de su valor, los derechos de obligaciones del deudor y el acreedor, así como los procedimientos de ejecución en caso de incumplimiento, incluyendo la venta y la adjudicación del bien. La Ley de Garantías Mobiliarias, según el decreto 51-2007, amplía la modernización de este concepto justamente como lo veíamos en la diapositiva anterior, porque nos regimos bajo convenios internacionales que ya regulan esto y que lo tenemos que adoptar porque ya lo ratificamos, ¿verdad? Amplía y moderniza este concepto. Esta ley permite que cualquier bien mueble como maquinaria,
inventarios, créditos, títulos, valores y certificaciones del depósito puedan constituir garantía, o sea, que puedan ser una, eh, que esperemos que con base a esto, porque eso lo tengo seguro yo, o sea, por eso presté el dinero, que esté como garantía, incorporando además la publicidad registral a través del registro de garantías mobiliarias para que los derechos del acreedor sean oponibles a terceros. Además, regula procedimientos más modernos de la ejecución de la garantía, como la subasta pública, ¿verdad? Venta directa o adjudicación, proporcionando mayor seguridad jurídica y facilitando el acceso al crédito. Muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Luis Ángel Rosales Gamboni y muchísimas gracias por, la, por, el, por impartirnos sus conocimientos de manera muy amena y campechana, dijera usted, y paso a paso. Claro que tenemos que perseguir los títulos y claro que debemos esforzarnos más. Bendiciones, licenciado. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Espero pueda seguir con los muchachos, pueda seguir impartiéndole los conocimientos y sobre todo pueda usted transmitir parte de la ética de trabajo que se adquiere conforme el tiempo y justamente es lo que se admira de nuestros catedráticos, ¿verdad? Que es una forma muy bonita de poder interpretar lo que ellos han hecho toda la vida, es poner atención en las clases, ¿verdad? Porque eso nos da a nosotros la pauta de qué es lo que debemos hacer. Y de todo corazón, muchísimo, muy agradecido y que Dios lo bendiga a usted, a su familia y seguramente nos vemos pronto, licenciado.